Tenemos datos fresquitos, recién horneados de crecimiento, de tasas de interés y de inflación, y los tiene a esta hora el doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, con el que también vamos a hablar de la confianza de los empresarios. ¿Cómo estamos de tasas de interés, de inflación y datos de crecimiento, doctor Mejía? Buenos días. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mire, acaba de salir justamente la publicación de la encuesta Opinión Financiera, en donde se hace un análisis de las expectativas que tienen los analistas del mercado en esas tres variables macro muy importantes que usted menciona. La primera, la tasa de interés del Banco de la República. Así como lo mencionaban ustedes ahora, hay una expectativa en que esta reunión del mes de junio, el Banco de la República reduzca su tasa en 50 puntos básicos. Pero aún más interesante, continúa la expectativa de que estas tasas serán más bajas al final de este año. La expectativa para el cierre del 2024 es de 8,5. Recordemos que actualmente la tasa del Banco de la República está en 11,75. Luego, esto implicaría que las tasas se reducirían en más de 300 puntos básicos. Una buena noticia, porque esto reduciría el costo del endeudamiento para todas las personas y las empresas en el país. En materia de crecimiento, todavía, hay cierta cautela a pesar del buen dato en el mes de abril. El pronóstico de crecimiento para este 2024 está en 1,3%. Nosotros en Fedesarrollo estamos en 1,6%, así que estamos más o menos en línea. Y para el segundo trimestre de este año, la expectativa de crecimiento es del 1,2%. Así que un poco mejor que el año pasado, pero todavía lejos de lo que sería ese crecimiento potencial de la economía colombiana. Y en términos de inflación, muy importante porque a pesar de ese estancamiento que hubo en el mes de mayo, los analistas esperan que en junio la inflación continúe reduciéndose y que llegue a niveles cercanos al 7,12%. Recordemos que en mayo la inflación había sido del 7,16%. Y también muy interesante que esperan que la inflación para el cierre de este año esté en 5,65%, es decir, continuaría la senda de reducción de la inflación. El fin de semana, doctor Mejía, hablé con un par de empresarios del sector de la moda. Son comerciantes, tienen tiendas en las que venden ropa, alguna de esa ropa importada. Y me decían que están 30%, 40% por debajo de las ventas del año pasado y que ellos le atribuyen eso más que a las tasas de interés al arancel del 40% que le metieron a la ropa. Se lo pregunto porque el presidente Petro se la pasa repitiendo que la culpa es del Banco de la República, pero ¿no será que también las medidas que han tomado ellos tienen mucho que ver en que la gente no compre nada porque todo es carísimo? Sí, por supuesto, eso también influye negativamente. Cuando usted implementa un arancel que pretende proteger de alguna manera un sector local de producción, pues indudablemente tiene efectos también aumentando el precio de ese bien final para el consumidor, y eso por supuesto termina bajando las ventas, y seguramente esto puede aplicar justamente para este segmento del comercio. Y aprovecho su pregunta, Espinosa, para contar justamente también las cifras de confianza comercial. Nosotros publicamos las cifras ayer para el mes de mayo y se ve claramente una tendencia de caída de la confianza. El balance fue ligeramente positivo, estuvo en más 12,5%, es decir, todavía hay optimismo relativo en el sector, pero cuando usted mira las cifras del año pasado, la confianza estaba en niveles por encima del 20%, o hace 2 años por encima del 30-35%. Entonces, claramente se ve una tendencia de deterioro en la confianza comercial que está en línea justamente con las cifras de actividad económica del comercio, que no han sido buenas. El comercio, recordemos, completa 5 trimestres consecutivos de contracción. Y a la par también le preguntamos a los industriales cómo están viendo la situación económica, cómo están sus inventarios, cómo es la expectativa de la producción industrial para los próximos meses. Y ahí las noticias son un poco menos favorables. Vemos un balance negativo de la confianza industrial, cerró en mayo en menos 5,4%, pero lo más preocupante es que completamos ya 4 meses consecutivos de reducción en la confianza, lo que indica que también los industriales están viendo que su situación, la del sector, pues no es favorable en lo corrido de este año. Doctor Luis Fernando, ¿a qué factores se puede atribuir esa percepción a la baja sobre la situación económica actual del país, tal y como usted lo comenta? Pues mire, doctor Hernando, esto tiene que ver especialmente con 2 sectores, el comercio y la industria, que han estado muy golpeados desde el año pasado.
Cuando usted observa, por ejemplo, las cifras del crecimiento económico, que fue muy bajo, ese estancamiento que tuvimos el año anterior de apenas el 0,6% de crecimiento, y usted observa los sectores, el comercio y la industria fueron dos sectores que tuvieron contracción, caídas de su actividad económica. La expectativa es que este año pues eventualmente lograran levantar cabeza, pero no ha sido así. Realmente en el primer trimestre del año continuó la contracción del comercio y la industria. Y cuando entonces los comerciantes industriales ven que su actividad productiva pues no está siendo dinámica, no están pudiendo vender sus productos, están aumentando sus inventarios, cuando nosotros los encuestamos, pues naturalmente nos dicen las condiciones no son favorables y tampoco tienen expectativas de recuperación. Entonces, volviendo por ejemplo al punto de crecimiento, el dato de crecimiento para abril fue muy bueno, positivo, 4%, es una cifra muy importante, pero cuando usted abre ese crecimiento, pues otra vez, comercio, industria y además la construcción están en terreno negativo. Así que ahí queda esa tarea pendiente. Buena la cifra de crecimiento para abril, pero no podemos hablar de reactivación si no logramos dar la vuelta a esas tendencias en tres sectores, comercio, industria y construcción, que explican una tercera parte de la actividad económica del país y casi un 50% de la demanda de empleo. Doctor Mejía, el gobierno publicó ayer el decreto de recorte de 20 billones de pesos, 13 billones de funcionamiento y unos 6 billones en inversión. Con este ajuste, este recorte o este aplazamiento, doctor Mejía, ¿no podría impactar el crecimiento de la economía colombiana, frenar ese crecimiento que pues viene ya despegando? Luis Enrique, mire, a mí la preocupación más que los impactos en crecimiento, porque no hay que olvidar que estamos hablando de 20 billones en un presupuesto que supera los 500 billones de pesos, es decir, es una cifra importante, pero tampoco para generar preocupaciones en materia de crecimiento. Es que cuando usted revisa la publicación del marco fiscal, el gobierno habla de un hueco de más o menos 31 billones en el recaudo tributario. La expectativa es que el recaudo de este año va a ser 31 billones por debajo de lo que se había estimado inicialmente. Eso inmediatamente implica un recorte de 31 billones de pesos. Eso es lo que publicó el viernes de hace 2 semanas el gobierno nacional. Entonces, cuando el gobierno habla de un recorte de 20 billones, lo que está pasando es que quedan pendientes 11 billones adicionales. Seguramente la apuesta del gobierno, Luis Enrique, es que la ejecución no va a ser lo que se había planteado inicialmente y que esos 11 billones de pesos adicionales pues básicamente van a venir de una menor ejecución. Si la ejecución del gobierno repunta, pues tendremos pendientes un recorte adicional. Así que me preocupa más que el impacto en crecimiento. Ratifico la necesidad de hacer el recorte completo, que de acuerdo con las propias cuentas del gobierno es de 31 billones de pesos, y esto pues para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Muchas gracias, doctor Mejía. Con gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial, feliz martes para todos. 8:35, la confianza de los empresarios se redujo en mayo, según